Después de haber escuchado tantas semanas acerca del juicio, ¿cómo te sientes? O sea, llegaste esta mañana pensando, ay, otra vez. Tal vez viste la publicación el día de ayer que decía, ya no volveré a dejarlo sin castigo. Y dijiste, ay, ay, ay. ¿Cómo has respondido al rugido del león? El pueblo que escuchó estos mensajes respondió con indiferencia. Respondió con una falsa confianza que habían adquirido en su comodidad y su religiosidad. Parecía que este juicio del que tanto hablábamos era irrelevante para sus vidas. Capítulo 1 al 4 nos ha mostrado cómo los pecados de este pueblo son manifiestos a tal punto que naciones opresoras como los filisteos, como los egipcios, verían a Israel y dirían, no, tú sí te la volaste. Sin embargo, capítulos 5 y 6 nos han mostrado a nuestro Señor por medio de Amós con un tono de lamento en el mensaje. Tal como un padre que lamenta la indiferencia de su hijo en su advertencia y ahora ha llegado la consecuencia. Pastor Pepe nos decía la semana pasada, no es el, ándele para que se le quite. No, es la imagen del que dice, busca a Jehová, como dices. ¡Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria! Y con ese mismo sentir llegamos a esta sección de las visiones. Las visiones son un rasgo característico de la profecía. Y a diferencia de lo que muchas veces pensamos, las profecías no se concentran en predecirnos el futuro. De hecho, a lo largo de este libro hemos visto cómo Amós ha predicado de distintas maneras el mensaje de Dios. No obstante, las imágenes que veremos esta mañana nos mostrarán una representación visible de lo que el Señor hará en medio de su pueblo y nos ayudará a entender lo que el Señor está proclamando. De hecho, estas visiones pues nos dicen qué significan. Así que esta mañana, entre capítulos 7 y 8 al versículo 3, veremos 4 visiones que nos ayudarán a contestar una pregunta. ¿Ok? Estaremos contestando una pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Es que no hay más opción que el castigo? Y tal vez esa es la pregunta que nos estamos haciendo después de tantas veces escuchando el mensaje de juicio de Amós. ¿Es que no hay otra opción? ¿Es que Dios quiere castigar? ¿Es que este pueblo tiene que sufrir las consecuencias de su pecado? Así que veamos la primera visión, capítulo 7, versículo 1 al 3. Nota cómo podemos ver aquí un campo y su cosecha. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. El Señor soberano me mostró una visión. Lo vi preparándose para enviar una enorme nube de langosta sobre la tierra. Esto ocurrió después de que la parte de la cosecha del rey había sido recolectada, pero cuando se acercaba la cosecha principal. En mi visión, las langostas se comieron todo lo verde que se veía. Entonces dije, oh soberano Señor, por favor, perdónanos o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Nota aquí varias cosas. Primero, el rey ya había recogido su cosecha y ahora viene la del resto del pueblo. Y vemos en esta visión cómo hay langostas que vienen y se comen todo a su paso. ¿A quién le va a afectar? ¿Al rey o al pueblo? Al pueblo. El rey ya tiene su cosecha en casa. Pero estas langostas no son una obra de la casualidad, no son una plaga repentina, no, son langostas enviadas. ¿Y quién las envió? Dios.
De hecho, el texto, nota cómo nos dice en versículo 1, él criaba langostas. No, son de las langostas que el Señor ha criado, ha preparado para este juicio. Y luego de esto, de que ya vinieron las langostas, de que ya arrasaron todo a su paso, viene la intercesión. Amós pide que Dios perdone a su pueblo o no sobrevivirá. ¿Qué va a comer el pueblo? ¿De dónde se sustentará? Y ante la intercesión de Amós, nota la respuesta del Señor. Permíteme leerte el capítulo 7, versículo 3 en la Biblia textual. Desistió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. En la visión, ¿qué había pasado con los campos? Ya habían sido arrasados. Pero al final la palabra señala, no será. Indicándonos precisamente que ¿quién es quien determina qué será o qué no será? Dios. El Señor determina lo que es y lo que no es. Ahora, la Biblia textual nos dice, el Señor desistió. Y es que esa podría ser una mejor traducción a la palabra que en nuestra traducción se dice se arrepintió. Esta palabra hebrea aparece 36 veces en el Antiguo Testamento y de esas 36, 30 se refieren al Señor. En un sentido en que Dios no perdona a los israelitas, sino desiste de la aplicación del castigo. Es decir, este desistir solo es una demora a lo que va a venir. Y debemos de comprenderlo así, porque apenas estamos en la primera visión. Ahora, si vemos la segunda visión, en versículo 5, notamos la misma intercesión de versículo 2 y la misma respuesta de versículo 3 en versículo 6. Amós nada más hace el copy-paste y es exactamente igual. Mis hermanos, no podemos mirar el juicio y pensar que Dios quiere soltar su ira sobre el pecador nada más porque sí, sino que aún ante todas las evidencias de maldad de este pueblo y ante que pudiéramos decir Dios tiene todo el derecho de castigarlos, tenemos que ver cómo Dios desiste de su castigo. Hermanos, esta mañana al ver estas visiones debemos mirar la misericordia de Dios. Mira la misericordia de Dios. Mira a aquel que pudiendo castigar a este pueblo, pudiendo con todo el derecho aplastar a un pueblo pecador, ¿qué se nota? Su misericordia. Mira la misericordia de Dios. De hecho, la segunda visión marca un avance en el juicio. No vemos solo la devastación de los campos, sino que ahora viene un fuego voraz que consume todo a su paso. El versículo 4 nos dice: he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo, haciendo referencia a posibles aguas subterráneas, pero aún algunos comentaristas señalan a el gran océano. Así que imagínate ese mar Mediterráneo, que es lo más cercano a ellos, consumirse por este fuego. Parte de la tierra también ha sido consumida. De manera que no es poca cosa que el Señor está llamando a juzgar con fuego. Porque si tú recuerdas, en capítulo 1 y 2 nos dijo que cada nación pecadora sería juzgada con palacios consumidos por el fuego. Y ahora,
este fuego está consumiendo ¿a quién? ¿A Israel? ¿Al pueblo del Señor? Hermanos, ¿quién librará a Israel de la mano de su Dios? ¿Quién? Y es por eso que Amós no tiene nada más que interceder por Jacob. Señor, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y aquí necesitamos ver dos cosas. Primero, Amós pregunta, ¿quién levantará a Jacob? ¿Quién levantará a Jacob? Amós está pensando en la restauración en una batalla de 1-1. Si volvemos a meter en el ring a Jacob con Jehová, como lo vimos en Génesis 31, aquí Jehová no se va a dejar ganar. Aquí no va a estar luchando toda la noche. Aquí Jehová dará el knockout fulminante. Amós ve clarito cómo el Señor ganaría esta batalla. Y si tenemos que preguntar, ¿quién levantará a Jacob? Tendría que ser el mismo que lo tumbó. Ahora, nota una segunda cosa. Amós dice, es pequeño, es pequeño. Si ustedes recuerdan, la semana pasada en capítulo 6, versículo 2, el pastor Pepe nos mencionó a dos ciudades, Calne y Hamat. Y la descripción de estas ciudades es que habían sido ciudades grandes, pero que así habían sido destruidas. Oye, si Calne y Hamat no tuvieron salida, ¿qué será con Jacob? Que es pequeño. ¿Qué esperanza tendría Jacob de resistir? Es enfrentar a un morrillo flacucho de secundaria con Mike Tyson. O sea, en 2 segundos, ahí va el knockout. Y va. No hay ni la más mínima posibilidad. ¿Quién librará a Israel de la mano de su Dios? Amós es por eso que intercede. Señor, cesa ahora, cesa ahora. Y Dios vuelve a desistir. Pero hay una tercera visión. Y ahora vemos al Señor sobre un muro de plomo con su plomada. Tal cual esta plomada es un instrumento de los albañiles para identificar si el muro está derecho, si es recto. Ahora, ¿por qué es interesante esta visión? Porque si tú ves a tu albañil sacando el nivel, y ya no va a sacar la plomada, va a sacar ya bien sofisticado, ¿verdad? Con la burbujita ahí, o si tienes más presupuesto, pues ya digital, te mide, te ve, te observa si está derecho el muro. No sería nada raro para nosotros. Sin embargo, aquí no hablamos del chalán Amós viendo si está derecho el pueblo de Israel. Es el gran arquitecto quien dio los planos para la construcción de una nación diferente, venir a ver su nación y darse cuenta que está toda chueca. ¿Y qué hacemos con un muro chueco? No importa cuánto hayas gastado de tu presupuesto, no importa que ya esté ahí el material, tú sabes la instrucción. Hay que tirarla y volverla a construir. Algo interesante que nos dice este texto es que el muro, o sea, no solo está la plomada, sino que está el muro hecho a plomo. Y se dice que en las últimas décadas se ha descubierto que esta palabra que es traducida como plomo, realmente es una palabra acadia que se refiere a estaño. Ahora, eso cambia las cosas, porque el plomo es pesado, pero el estaño es débil. Y entonces, tener un muro que aparentemente se ve fuerte, pero que al final lo tumbas como tabla roca, pues ¿de qué te sirve?
O sea, tú pones la tabla roca en tu casa para hacer una división, no para sostener la viga. Y eso es lo que está pasando con este pueblo. Dios viene a verificar y ni es muro, ni está derecho. ¿De qué sirve su muro? De nada, de nada. Tal como sus sacrificios y ritos, Amós ya ha dicho que ellos se alegran en nada. Pero ahora no es Amós quien cuestiona al Señor, no es Amós diciendo cesa ahora, sino es el Señor cuestionando a Amós. Y vean que en la tercera visión le pregunta Jehová en versículo 8 a Amós: ¿qué ves, Amós? ¿Qué ves? Solo para decirle que no lo toleraré más. La Nueva Biblia de las Américas dice: ya no volveré a dejarlos sin castigo. Y de ahí el título de este sermón: ya no volveré a dejarlos sin castigo. El Señor destruirá los lugares altos y sus santuarios. ¿Te acuerdas de Betel? ¿Te acuerdas de Berseba? ¿Te acuerdas de Gilgal? Todos esos centros de adoración, esos lugares en los que habían depositado su confianza, Dios los iba a aplastar, los haría añicos. Y es entonces, hermanos, cuando debemos de ver la justicia de Dios. No nos queda más que mirar la justicia de Dios. Mira la justicia de Dios. Mis hermanos, mirar la misericordia de Dios al lado de la justicia de Dios no puede pasar desapercibido para nosotros. No podemos pensar, tal como Israel, que la comodidad y la religiosidad son muros sólidos de rectitud, porque en un momento se caen. La conclusión a la que nos llevan estos dos atributos, la misericordia de Dios y la justicia de Dios, debiera ser que Dios castiga al que no es recto. Dios castiga al que no es recto. Dios ha sido compasivo y ha desistido de su castigo, pero ahora pone la plomada y dice: nomás no te enderezas. Sigues chueco. ¿Esta sería la descripción de alguno de nosotros? ¿Sería la descripción de un miembro de Iglesia Bautista Genezaret? Dios castiga al que no es recto. Y termina el versículo 9 diciendo: y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Aquí es donde aparece Jeroboam. El final del verso 9 nos señala a este hombre. Ahora, ya de por sí llamarse Jeroboam es un mal indicio, porque Jeroboam fue ese rey con el cual se dividió el reino y estableció 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel, que estableció otro sacerdocio y que se desligó de la casa de David y de la casa de Dios. Pero este Jeroboam segundo, este es el segundo a quien le están hablando, a pesar de haber servido a los propósitos de Dios, no había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Note cómo lo describe el libro de Reyes en Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 24 al 27. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, el Jeroboam segundo, aunque no es ni familiar, ni amigo, ni contemporáneo de Jeroboam primero, sigue sus pasos. Es fan, es seguidor. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá. Y escuche esto: conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. ¿Tú conoces a este Jonás?
Este Jonás es el del libro de Jonás. Y mira, entonces Jeroboam II, para lo que es bueno, es para escuchar cuando el mensaje le beneficia. Oye, Dios nos está dando más tierra. Amén. Aleluya. Y Jeroboam no está escuchando a ningún profeta de la prosperidad. Está escuchando a un profeta de Dios. Pero ahora viene Amós y lo escucha. Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Note entonces cómo Dios usa a este Jeroboam II para cumplir sus propósitos, para salvar a su pueblo, pero no porque Jeroboam sea muy bueno y no porque Israel sea muy bueno, sino porque Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de este pueblo. Y ahora, de versículo 10 a 17, vamos a ver una escena que interrumpe las visiones. Y tal vez cuando tú lees este pasaje dices, oye Amós, como que este paréntesis estorba. ¿Por qué no pones las 4 visiones juntas y ya luego nos cuentas tu historia? Sin embargo, vamos a entender el porqué de esto. Uno de sus sacerdotes, Amasías, que toma en cuenta que es sacerdote en Betel. ¿Y en Betel qué santuario hay? Un becerro de oro. O sea, no es el templo de Jehová, es un becerro de oro. Este Amasías, entonces, pseudo sacerdote, viene y quiere defender el honor del rey, mandándole decir a Amós, a decir a Jeroboam que Amós se está levantando en su contra. Como si fuera revolucionario, como si estuviera llamando a la gente a seguirle en contra de Jeroboam. No obstante, Jeroboam le contesta. Y no sé si usted había pensado eso, pero este pasaje no nos muestra a Jeroboam mandando a su guardia para sacar a Amós. De hecho, tampoco nos dice, Amasías, ve y sácame a este hombre. No. Parece que Amasías, por cuenta propia, dice, yo voy a sacar a este profeta. Y entonces Amasías le dice, vete de aquí, vete a tu tierra. Allá profetiza lo que quieras. Come allá, cobra allá. Que allá sí te escuchen. Pero aquí quien manda es el rey. Y es curioso porque cuando vemos versículo 13, nos dice, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Ahora, si recordamos la historia, ¿cuál es la capital del reino del norte? Samaria. No es Betel. Pero para Amasías, no, aquí es el máximo centro de adoración. ¿Y aquí a quién adoramos? Al rey. Es santuario del rey. Queridos hermanos, Amasías lo que está diciendo es que si alguien tiene palabra en Betel, no es Amós ni Jehová, es Amasías y Jeroboam. Así que, Amós, estás fuera del área de servicio. Vámonos. Úscale. Wow. Posiblemente ninguno de nosotros elevaría de tal manera su santuario. Nadie diría, gracias pastor por el sermón, pero aquí en casa el que manda es mi recibo de nómina. Esa suma de 5, 6, 7 dígitos es la que define cómo me siento, qué proyectos llevo a cabo y la seguridad y oportunidades de mis hijos y chance hasta de mis nietos. Posiblemente nadie aceptaría que la casa donde vive y el auto en el que anda
y el trabajo que tiene o hasta la posición que ocupa en la iglesia son su santuario, son su palacio. Pero sus hechos, su agenda y sus esfuerzos lo gritan día a día. Mis amados hermanos, no hagamos lo que este pseudo sacerdote hace. Más bien, mira la advertencia de Dios en su palabra. Mira la advertencia de Dios en su palabra. Si nosotros nos estamos preguntando, ¿es que no hay más opción que el castigo? Deja de ver para todos lados. Deja de ver aún el mensaje de castigo. Y mira cómo esta advertencia no es de Amós, no es del pastor, es la palabra de Dios. Y es que esta advertencia no es el citatorio de cobranza por tus deudas, ni siquiera es el letrero de clausurado en tu santuario de parte del Señor por no rendirle honor, sino que es el rugido del león que truena de parte de un profeta que no está aquí por mera obligación. Amós está escuchando que Amasías le dice, mira, vete allá, si quieres profetizar, profetiza, pero aquí no, allá. Y Amós no tiene más que contestar que no se trata de él. Amós no es Jonás, que hasta el pez le tienen que traer para que vaya a predicar. No es Eliseo, que fue discípulo de Elías y que hasta heredó una doble porción del espíritu de su maestro. No, es Amós. Es Amós. Amós le responde a Amasías en capítulo 7, versículo 14 al 16 de la siguiente manera. No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Nota la respuesta de Amós. Amós con franqueza nos dice que él no estudió teología en el campus de Yugla en Judá, que ni su papá ni su abuelito fueron pastores, sino que si acaso llega a ser pastor, sería pastor de ganado, porque ese es su nicho, su negocio. Su negocio es el cultivo de higos y la cría de ganado, negocios que estaban allá en Judá, de hecho. Si Amós está aquí en Israel predicando, ¿sabes cómo andan sus negocios? Descuidados. No es como que Amós toma el jet privado para atender a sus negocios y viene a predicar el domingo. Amós ha dejado su vida en Judá, ha dejado sus negocios para venir y profetizar a un pueblo que ni caso le hace. Que cuando predica enchueca la boca. Y dice, ay Amós, ahí vienes otra vez. Pero ¿quién trajo a Amós aquí? Jehová. Mientras que Amasías lo está corriendo, Amós reconoce que el que lo trajo y a quien sirve es el Señor. Él lo tomó de ahí y le mandó a profetizar a su pueblo. Israel no es de Amasías, no es de Jeroboam, no es de Amós, es de Jehová. Y por eso manda a sus profetas. Tal y como en capítulo 2, versículo 12 había advertido a Amós respecto al pueblo de Israel, este pseudo sacerdote le hace la atenta invitación al profeta de dejar de profetizar. Ahora, el asunto no era lo que hacía, sino lo que decía. Porque si hubiera traído profecía como la de Jonás, de que, oye, nos va a ir bien, pues todo el mundo le aplaude a Amós. Pero este mensaje de juicio
Hablaban no solo en contra del pueblo, sino en contra de Amasías mismo. Pero ¿cómo responde Amós? Versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová. ¿Amós dejó de profetizar? No, aquí seguimos. Al pie del cañón, como se dice. ¿Y cuál es su mensaje? Amasías, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo, lejos de su tierra. Te preocupa tanto Jeroboam, ¿y sabes qué? Su mujer, es tus hijos, es tu vida, acerca de la cual Dios está hablando. Hermanos, este pasaje nos debe mostrar una vez más que Amós no está profetizando de una manera fría y calculadora. No es que él quiere que el fuego que cayó en Sodoma caiga en Israel. No, él con lamentación, con dolor, pero de parte de Dios, viene delante del pueblo y les dice: esto ha dicho el Señor. Es como un padre que está viendo a su hijo llorar por el raspón que el mismo padre le había advertido. Ten cuidado, bájate de ahí. Y se cae, se lastima. Y ahora el padre se acerca y ayuda y lamenta el accidente, pudiendo decir: te lo dije. Pero eso no es la intención. Así que al mirar la advertencia de Dios en su palabra, mira también la compasión de Dios en su palabra. Mira la compasión de Dios por su palabra. Mis amados hermanos, Amós es la muestra tangible de un Dios compasivo por su pueblo. Pero sin embargo volvemos a ver la indiferencia y la falsa confianza de este pueblo, aún de aquellos que se supone guían al pueblo en adoración, de un sacerdote. De manera que podemos concluir al volver a ver el juicio de Dios proferido en este versículo 17, que Dios rechaza al que no es recto. Mira la advertencia, mira la compasión y date cuenta que Dios rechaza al que no es recto. Que ya no se trataba solo de Jeroboam o ya no se trata del pueblo en general. No, Amasías, date cuenta, esto se trata de ti, se trata de tu mujer, se trata de tus hijos. Y volvemos a hacernos la pregunta: ¿es que no hay más opción que el castigo? ¿No hay más opción que el castigo? Mis queridos hermanos, este pasaje nos ha mostrado que tanto el pueblo en general como Amasías en lo particular no solo han rechazado la palabra de Dios predicada una y otra vez, sino que persisten en su pecado, no tomando en cuenta la advertencia del juicio. Y es que lo que debemos entender es que la realidad es que somos necios a las advertencias. Somos necios a las advertencias. Menospreciamos las oportunidades y no hay nada en nosotros mismos que pueda lograr un cambio real. Somos necios. Menospreciamos las oportunidades y no hay nada en nosotros mismos que pueda lograr un cambio real. Es que no hay más opción que el castigo. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Sí, no hay más opción que el castigo. La cuarta visión vuelve a decirnos en versículo 2: no lo toleraré más, igual que en versículo 7, 8. O como leímos en la Nueva Biblia de las Américas: ya no volveré a dejarlos sin castigo. Hermanos, no hay más opción que el castigo. No hay más opción. Y otra vez el Señor pregunta: ¿qué ves, Amós? Y lo que ve es un canastillo de fruta. Y el punto es que está en su punto.
Esta fruta está madura, lista nomás para lavarla, pelarla y comerla. No como los plátanos del Walmart que llegan ahí verdes todavía. No. Esta canastilla muestra pura fruta, ya, lista, madura. Y dice el verso 2, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Ya no volveré a dejarlo sin castigo. Y es que pareciera que Amós añade el relato de capítulo 7, versículo 10 al 17, para demostrarnos cómo la visión de la plomada y la visión de la canasta tienen la razón. El juicio va a llegar. Y no hay nada que puedas hacer para librarte. El juicio va a llegar y no hay nada que puedas hacer para librarte. La descripción del verso 8:3 nos presenta a los cantores del templo con la misma situación del capítulo 6, versículo 10. Cuerpos muertos, donde viene el incinerador a preguntar, ¿hay más? Y justo cuando vas a hablar para decir algo contra Dios, Él le dice, cállate. La gente sabe que merece este castigo. Sabe que ha hecho mal en contra de Dios y que Dios ha hablado. De hecho, esta palabra templo en versículo 8:3 también se puede traducir como palacio. Palacio. Y es que lo que hemos venido diciendo desde el capítulo 1, Dios ha declarado su juicio contra este pueblo y al igual que con sus palacios de las demás naciones, les prenderá fuego y los consumirá. Y esto, hermanos, no será diferente cerca de 200 años después con Judá. Ese reino del sur, donde sí estaba el templo, donde sí había un rey, hijo de David, donde sí había un sacerdocio correcto, su tabernáculo cayó y el pueblo fue arrancado de su tierra. Su descripción no sería muy diferente. Jeremías capítulo 7, versículos 3 al 7 nos dicen así, si quieren buscarlo en su Biblia. Noten Jeremías capítulo 7, versículos 3 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. El testimonio de Jeremías nos muestra a otro pueblo, al pueblo de Judá, que parecía que tenía más oportunidades, que parecía que tenía el templo, que parecía que tenía el hijo de David, pero que aún así hicieron del santuario su santuario y de eso su confianza y cayeron. Es que no hay más opción que el castigo. Es que no hay más opción que el castigo. Y gloria a Dios, hermanos, hoy podemos decir, hay otra opción. La respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo. Hay alguien que ha detenido el juicio sobre nosotros de manera definitiva. Mis hermanos, lo que vemos en Amós es lo que ha sucedido a lo largo de la Biblia.
Si el castigo se ha aplazado y las consecuencias no han sido inmediatas, es solo porque Dios ha desistido de desatar su justicia santa inmediatamente. La historia de la Biblia es la historia de la misericordia de Dios aplazando su ira sobre el pecador, dando sol y lluvia sobre buenos y malos y sobre justos e injustos. Es la historia de la advertencia del fruto que el día que de él comieres, ciertamente morirás. La historia de un diluvio que trajo la destrucción de todo ser viviente, a excepción de 8 personas, pero que no trajo la destrucción del pecado. Es la historia que cada vez que se enfoca en el hombre no puede ver más que infidelidad y menosprecio hacia el Señor, a pesar de que Él mandó a sus profetas desde temprano y sin cesar. Vez tras vez vemos cómo las consecuencias del pecado se revelan en episodios trágicos en los que el pecado parece estar ganando y el castigo debiera ser tan fulminante como el fuego en Sodoma y Gomorra. Pero que si Dios no lo hace, a pesar de que el hombre solo busca su nombre, es porque es la historia de un hijo de la mujer. Es la historia de un hijo de Abraham. Es la historia de un hijo de David, entre la cual ves muchos descalificados, muchos pecadores que ni siquiera hubieras considerado, muchos candidatos que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y unos muy pocos que hicieron lo recto, pero aún así no hubo más remedio. Porque al final la historia de la Biblia se trata de uno solo, de Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De ese Cristo que anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. De aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria sea dada a Cristo, quien ha detenido el juicio sobre nosotros de manera definitiva. Nuestra reacción a la palabra de Dios sería la misma si no fuera por Él y por su obra en la cruz del Calvario. La indiferencia y la infidelidad persistirían en nuestro incircunciso corazón si no fuera porque Cristo ha cambiado ese corazón de piedra por un corazón de carne. La opresión, el orgullo, la avaricia ya no son una descripción nuestra, porque en el Evangelio hemos conocido esa gracia que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que en su pobreza fueseis vosotros enriquecidos. En Cristo Dios ya no volvió a dejarnos sin castigo. Dios ya no nos dejó sin castigo. En Cristo todos nuestros pecados fueron pagados. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Así que no menosprecies el rugido del león tronante cuando denuncia tus pecados, porque fue el león de la tribu de Judá quien murió como el cordero inmolado en tu lugar y el mío. Glorioso intercambio. ¿Y tú cómo responderás al rugido del león? Porque en Cristo nuestro pecado ha sido juzgado. Tú debes atender al rugido del león. Porque en Cristo nuestro pecado ha sido juzgado. Tú debes atender al rugido del león. Cristo, quien sí es recto, fue castigado y fue rechazado para nosotros ahora venir con confianza y acceso al Señor. La realidad de que somos necios a las advertencias, menospreciamos las oportunidades y no hay nada en nosotros mismos que pueda lograr un cambio real, ahora se transforma porque ahora estamos en Cristo y podemos atender al rugido del león.
Y quisiera terminar esta sección entonces con 4 aplicaciones. 4 aplicaciones. En primer lugar, eso significa que nuestra forma de escuchar la palabra debe cambiar. Nuestra forma de escuchar la palabra debe cambiar. No llegamos a la iglesia sin pensar activamente que el que hablará esta mañana, ¿quién es? El Señor. No llegamos a la Biblia con nuestras presuposiciones, sino que dejamos que el Señor sea el que hable. Muchas veces cantamos así: habla, oh Dios. No buscamos negociar con los mandatos y ver la manera de evadirlos. No queremos encontrar la jurisprudencia que aplica solo a nosotros. No buscamos aventarle la bolita al de al lado, sino que entendemos que el mensaje es para nosotros. No tomamos nuestra lectura bíblica como un elemento en mi checklist, sino amamos escuchar la voz del Señor. Meditamos en lo que leemos, meditamos en lo que escuchamos, lo apropiamos, lo compartimos con otro hermano cuando veo su necesidad, cuando lo ve en el pasillo, cuando nos juntamos para comer. Juntémonos para comer, por cierto. Pero que cuando estemos juntos, nuestra forma de escuchar la palabra de Dios sea notable. Número 2. Dijimos que eso significa que nuestra forma de escuchar la palabra debe de cambiar. Número 2, eso significa que nuestra forma de orar debe cambiar. Nuestra forma de orar. No oramos solo para que sea restablecida mi salud o para que las dificultades económicas que tengo mejoren. No oramos solo para que el Señor nos bendiga con lo material y tangible, sino que oramos para que su propósito al redimirnos se cumpla en que seamos más conformes a la imagen de su Hijo. Y eso incluye que si estoy sufriendo, que si estoy padeciendo, que si otra vez llegó un achaque, yo estoy completamente seguro que Dios cumplirá su propósito en mí. Oramos porque el reino de Dios se expanda y crezca. Que conferencias como la de ayer, conferencias como la de noviembre por su causa, inscríbanse, conferencias como las de noviembre por su causa, sirvan para la expansión de su reino. Oramos por nuestros pastores. Que Dios los use cada vez que se paran en el púlpito, pero también por su vida y su lucha contra el pecado día a día. Oramos porque entendemos que todo proviene del Señor y Él cumplirá sus propósitos. Hemos dicho que entender nuestra realidad y entender que en Cristo nuestro pecado ha sido juzgado nos debe de llevar a escuchar la palabra de manera diferente, a orar de manera diferente. Número 3, eso significa que nuestra proclamación por el Evangelio debe de crecer. Nuestra proclamación por el Evangelio debe de crecer. Hermanos, que nuestro corazón responda como el de Amós al llamado. Que si el Señor nos manda a hablarle a una persona de Cristo en el trabajo, en el Uber, a un familiar, a un amigo, podamos responder de manera y hablar lo que el Señor nos ha dicho que digamos. A veces nos preguntan, ¿y dónde está el programa de evangelismo? No, pues no tenemos un programa formal de evangelismo. Pero eso no quiere decir que estamos esperando el programa para poder evangelizar. Queridos hermanos, ustedes y yo estamos en un contexto todos los días. Y todos los días debiéramos estar proclamando el Evangelio. Que el Evangelio deje de ser algo que guardamos para nosotros, sino que podamos responder en este mundo cruel y caído por la impunidad. Que podamos responder a esa impunidad, que podamos responder al maltrato, que podamos responder al abuso con un Evangelio que perdona,
sana y transforma. Que el Señor levante hombres y mujeres de entre nosotros para que salgan de nuestras fronteras y que lleven el evangelio a los perdidos. En Escobedo, como orábamos hoy por el hermano Arturo Centeno, en México, en Guatemala, en el resto del mundo. Que el Señor levante hombres y mujeres que proclamen el evangelio. Número 4, eso significa que si tú no has depositado tu confianza en Jesús, hoy debes de creer. Querido amigo que nos acompaña, si esta mañana tú no has hecho un compromiso con Jesús, tú necesitas arrepentirte y creer en Él. ¿Y eso qué significa? Pues necesitas arrepentirte porque, como hemos visto esta mañana, no solo tú, sino todos aquí merecemos el juicio de Dios. Nuestra maldad merece el castigo de Dios, y eso no se traduce en que estés enfermo, en que estés endeudado o que en tu emprendimiento no resulte. Se traduce en una eternidad después de la muerte, en sufrimiento, lejos de la presencia de Dios y sin ninguna escapatoria. Pero hay que creer que si no fuera por Jesús, ese sería tu destino. Pero por Jesús, hoy puedes cambiar tu destino. Hoy puedes creer que su muerte en la cruz ha pagado completamente todos tus pecados. Y hoy, al entender y apropiarte de este evangelio de gracia y de perdón, hoy puedes ser su hijo. Eso cantamos esta mañana. Oh alma, álzate, que soy su hijo ya. Soy su hijo ya. De manera, mi amigo que nos acompañas, que no importa cuán terrible sea tu pecado, no se trata de cuántas veces le has rechazado, de cuántos años incluso has estado aquí, pero has menospreciado la palabra de Dios. Hoy puedes arrepentirte y creer. Hoy responde al rugido del león depositando tu confianza en Jesús. Hermanos, la realidad es que somos necios a las advertencias. Menospreciamos las oportunidades y no hay nada en nosotros mismos que pueda lograr un cambio real. Pero porque en Cristo nuestro pecado ha sido juzgado, tú debes atender al rugido del león. Y volvemos a terminar con la misma pregunta. ¿Y tú cómo responderás al rugido del león? Señor, ayúdanos. Ayúdanos a responder de manera adecuada. Estas últimas semanas han sido difíciles, porque es notorio que tu palabra ha hablado y no nos podemos esconder. Es evidente que somos malos, que nuestro pecado sale a flote muy fácilmente. Pero gracias, Cristo, porque en ti todos esos pecados han sido pagados. Es cierto, ya no volverás a dejarlos sin castigo, pero tú has pagado ese castigo y gloria te damos a ti hoy, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos a salir de aquí y considerar que nuestra indiferencia, nuestra falta de confianza te ofende. Que la manera en que tratamos a otros, la manera en que nos desempeñamos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro hogar, habla de ti, habla de nuestra fe, habla de lo que tú has hecho en nosotros. Pero Señor, te ruego por aquellos que estén aquí, que si pusiéramos la plomada, siguen bien chuecos, Señor. Te ruego por aquellos que están aquí, que siendo que no te conocen, siguen menospreciando tu voz. Guíales al arrepentimiento, guíales a la fe. En las últimas semanas, Señor, hemos dicho que no quisiéramos hacer dudar a ningún hijo tuyo, pero permítenos
Que tu iglesia pueda estar segura de que verdad está en ti, está en Cristo. Porque el castigo es seguro, pero también la redención. Y te damos gracias hoy, porque hoy sí tenemos otra respuesta. Y esa respuesta es Cristo. Gracias, Señor. Pedimos en tu nombre. Amén.